Hola, buenos días, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Soy Mónica Grosoni, directora de la Escuela de Tecnologías Startup Training y psicólogo de empresa. Pero bueno, he pasado toda mi vida haciendo consultoría y ahora que manejo la Escuela de Tecnologías nos hemos dado cuenta que después del impacto del COVID, pues ha habido un factor que nos ha hecho mella a todos nosotros, las consecuencias psicosociales, el impacto psicosocial en todo el personal directivo y no directivo, pues ha sido importantísimo. Nos hemos dado cuenta de ello y queremos, bueno, pues de alguna manera contribuir también con el expertise que un poco, tanto profesionalmente como a nivel bagaje profesional, nos permite. Me gustaría compartir con vosotros una pequeña visión que tenemos o que hemos ya preelaborado, ¿no? Evidentemente, tratamos de llevar a todas las personas hacia vuestra o tu mejor versión. Pero en este momento nos hemos dado cuenta de que las cosas no están muy bien, el impacto psicológico del COVID ha sido tremendo y realmente hay que plantearse cómo estamos enviando a los ejecutivos a casa, ¿vale? Tenemos noticias fuertemente impactantes, como por ejemplo que el 77% de los directivos se están marchando de las empresas, están desertando masivamente. Algunos ya se han cambiado de empresa, otros lo están pensando, otros ya están en este momento en tránsito y por tanto sabemos que el precio que se ha pagado ha sido importante, pero antes de finalizar el 2020 y empezar el 2021 vamos a hacer una pequeña revisión de cómo han ido las cosas y qué podemos hacer y ahora qué podemos hacer, ¿vale? Por tanto, tenemos que fijarnos en que ha habido dos realidades. Por una parte, la realidad externa, todos los acontecimientos exteriores que han sucedido, y la realidad interna, cómo lo hemos percibido subjetivamente. Y hoy nos vamos a ocupar ya no de arreglar las empresas, sino de arreglar a los que llevan el timón de las empresas, la realidad interior, el impacto emocional que han sufrido y ver cómo les podemos ayudar, cómo podemos trabajar con estas personas, darles un soporte. Es verdad que las enfermedades psicosociales son la primera causa de baja laboral en Europa, ¿vale? Así lo señala, bueno, aparte de las estadísticas, Joan Piñol, de los Servicios de Salud y Bienestar Emocional de la Fundación Salud y Persona. En cada sector las cifras son unas, pero la necesidad de gestionar la salud emocional o psicológica de los trabajadores es una realidad que ha quedado al descubierto hoy en día. Hay una serie de datos que son de impacto, son de infarto también podríamos decir. El estudio AFOR, para evaluar el impacto de España y en 7 países de Latinoamérica, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá y Perú, pues así nos lo indica. Lo ha hecho en colaboración con el Foro de Recursos Humanos y DCH, la Cátedra de la Prevención de la Universidad de Sevilla, en prevención de riesgos laborales. Y nos está dando algunos datos que vamos a poner a continuación. Datos y no datos, hemos visto todos cometer todo tipo de acciones sin sentido, por más que lo intentamos hacer. Aquí tenemos un ejemplo, una imagen que a todos os habrá visto, os pondrá una sonrisa en la boca. Pasando ya un poco a los datos, bueno, pues los síntomas frecuentes, el 67% de las personas han manifestado ansiedad y depresión, pero esto no es baladí. Todo esto genera bloqueo mental, bloqueo psicológico y el motivo del malestar que está detrás es el agobio, en su mayor parte, el 61%, y muy de cerca, 56-54%, hablamos de falta de concentración, de pérdida del sueño, de la preocupación constante, y la depresión hace sus estragos. En definitiva, el estrés, ansiedad y depresión son la tríada con la que tenemos que luchar hoy en día. El bloqueo para poder tomar ningún tipo de decisiones, para poder procesar siquiera la información que tenemos que procesar, el miedo, el enfado, el estrés tecnológico. En definitiva, la incertidumbre es la que de estos entornos buca. Estamos hablando de entornos volátiles, de entornos de incertidumbre, de entornos con un cambio desmesurado, ¿vale? Hacia donde no sabemos qué derrotero va a tomar la situación. Por tanto, el miedo al contagio también,
la falta de información fidedigna que hemos sufrido todos, la sobreinformación y la infoxicación, el teletrabajo, la falta de competencias digitales a la hora de teletrabajar, en fin, todo esto nos ha traído pues, una situación de irritabilidad, de bloqueo mental, estar permanentemente enfadado, estar más conflictivo dentro de los equipos, pues contestaciones, sobrecarga de trabajo, no tener muy claro lo que tengo que hacer, a veces lo hago mal, me sobrecargo y una impotencia general, en definitiva, nos ha llevado hacia la baja productividad. Y yo me pregunto, ¿qué ha pasado con la evaluación de riesgos psicosociales? Pues nos damos cuenta que efectivamente hay 3 tipos de empresas. Las empresas estaban en 3 estadios, 3 etapas diferentes. Una que no tenían implementada absolutamente nada. Con lo cual, ahora se han visto, es que no le daban importancia. Yo más o menos voy viendo que las empresas que están más centradas en las tareas y menos en las personas, pues que obviamente los riesgos psicosociales vinculados con la psicología y con las personas, pues le dan mucha menos importancia. Otra cosa es que el impacto, es decir, yo no veo el aire, pero lo respiro, ¿vale? El agua vale poco, pero si no la tomo a diario, muero. Entonces, además en unas condiciones de limpieza, de higiene, de salubridad, etcétera. Es decir, por el hecho de que no le dé importancia a las cosas o valor o pague dinero por ello, no quiere decir que no sean vitales para poder sobrevivir. Y por tanto, ahora mismo estas empresas están más centradas en sobrevivir que en ocuparse de sus trabajadores. Y además cobran un doble riesgo de falta de supervivencia. Una, porque es más difícil tomar decisiones cuando no estás en capacidad mental de tomar decisiones, y otra, en fin, tienen menos margen de maniobra. Las empresas que están a medio camino tienen algunas evaluaciones hechas, identificados algunos factores de riesgos, van cumpliendo solamente con los requerimientos legales y poco más, pero por lo menos ya son conscientes de que esto es un factor a tener en cuenta, ¿no? Ya podemos empezar a implementar medidas, aunque sean de forma rápida, pero bueno, podemos empezar a trabajar de alguna manera. Las que ya tienen implementadas medidas, un plan de bienestar laboral con una serie de factores identificados, digamos, de acciones previstas, pues hombre, ya con ajustar acciones de resiliencia y acciones un poco más profundas, pues realmente son las empresas que mejor lo tienen. Sin embargo, quiero matizar que quizás lo más importante es que hemos pasado esto quiere decir que hemos pasado de una etapa en donde hablábamos de prevención de riesgos laborales. Yo me acuerdo cuando empezaba mi carrera profesional, pues se hablaba de riesgos psicosociales. Unos años más tarde, no hace tanto, que ya hemos empezado a hablar de factores de bienestar laboral, es decir, poner todos aquellos dispositivos por parte de la compañía para que el empleado esté más satisfecho con su trabajo, el ambiente laboral sea más positivo y por tanto el rendimiento que espero de mis trabajadores pues también va a ser mayor, ¿no? Porque todo esto que hago es para que el rendimiento pues sea más fructífero. Y ahora mismo nos hemos dado cuenta de que además de poner una serie de condiciones, realmente a ser feliz se aprende. A resiliar la adversidad es una cosa que es un aprendizaje que hasta que no te ves en una situación no lo puedes detonar, ¿vale? A subir una montaña se aprende subiendo, no en plano, no hablando, cuando estás llaneando. Por tanto, te vas a tener que exponer a situaciones potencialmente adversas para poder resiliar, para poder encontrar verdaderamente la felicidad. La luz no sería nada si no encontráramos sombra, y la sombra es necesaria, se desaparece rápidamente cuando la iluminamos. Por tanto, un poco de contrastes, hablando de contrastes, es verdad que no podemos enseñar a la gente a resiliar si no les exponemos a una serie de adversidades. Y la vida nos ha plantificado una adversidad tremenda a escala planetaria, y en donde ya nos hace imperativo el mirar de frente el problema. No podemos soslayarlo, no podemos apartar la mirada. Por tanto, tenemos que aprender a trabajar sobre nuestras conciencias para encontrar paulatinamente, poco a poco, todos estos mecanismos interiores que nos van a hacer ser más felices en el trabajo. Tenemos que el paradigma de la felicidad en el trabajo nos hace mirar hacia adentro, ya no da crear unas condiciones exteriores, sino unos aprendizajes subjetivos en el individuo para aprender a sobrellevar todas estas situaciones. Y por tanto, cuando estamos planteando ya el tema de cuáles son los objetivos
del entorno de trabajo, bueno, hablando del paradigma del bienestar laboral, pues quizás hay 3 elementos, bueno, hay muchos elementos, pero a mí me gustaría destacar hoy aquí 3. Por una parte, como nos vemos en una situación de incertidumbre de escala planetaria, lo contrario de la incertidumbre es el control. Cuanto más podamos ayudar a nuestros equipos directivos y equipos de trabajadores, de profesionales, a crear una sensación de control de la situación, cómo podemos hacer que controlen su puesto de trabajo de la mejor manera posible, les estamos dando una sensación de control, les estamos enseñando a luchar contra la incertidumbre, ¿vale? También tenemos que generar una sensación de seguridad. Tú dentro de la empresa estás seguro, porque estás seguro porque te facilitamos medidas COVID y seguridad de voy a estar seguro dentro de mi puesto de trabajo, me van a echar o no, voy a cobrar a final de mes o no, etc. ¿Y cómo puedo facilitar esta seguridad? Pues una herramienta importantísima y obvia es la comunicación. La comunicación tiene que ser clara, tiene que ser rápida para evitar rumorología y que se sientan en la cabeza otra serie de rumores o de ideas preconcebidas que luego erradicarlas es más complicado. Es verdad que yo no le puedo pedir a mis directivos una cosa para la cual ellos mismos no saben gestionar su propia ansiedad, sus propios miedos, no conocen dónde están los mecanismos, los pulsadores que tienen que pulsar dentro de su propia psicología, dentro de su propia consciencia, cuáles son las herramientas, cuáles son los aprendizajes que tienen que adquirir. Yo no le puedo pedir que una persona que desconoce de sí mismo todo esto gestione esto en sus equipos. Es imposible, o sea, es imposible. Si careces de las herramientas psicológicas de aprovechamiento para ti mismo, ¿cómo narices les vas a enseñar tú a tu equipo a afrontar esto o ayudarles en movimientos fundamentales? Es imposible, es imposible. No le pedimos que sean terapeutas, pero que sí que ayuden a gestionar mínimamente a su gente. Porque en definitiva, todo esto nos hace pensar, nos hace darnos cuenta que las piezas fundamentales de las empresas son las personas, que el objetivo para el cual estamos hoy aquí es cuidar de la salud mental y no solamente de un bonito clima, de un bonito ambiente, sino en este momento estamos hablando ya de salud mental de los equipos de trabajo, de los entornos laborales, de cómo llegar a detonar este rendimiento por encima de lo esperado, solamente creando empresas saludables y es más, empresas felices en donde las personas conozcan estos mecanismos interiores de la psicología profunda que detonan estos super resultados, ¿vale? Es verdad que se han hecho muchas cosas bien hechas y me gustaría destacarlas. Aquellas buenas prácticas en gestión de la salud psicosocial. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, pues hemos aprendido a que las personas están en el centro de todo esto. Poner en el centro de todo al colaborador, a la persona, homocéntricos, ¿no? La persona en el centro. A darle un significado, a resignificar, a darle un significado diferente a nuestros puestos de trabajo. Ayer nuestros puestos de trabajo eran una cosa antes del COVID, hoy probablemente sean otras. Si por ejemplo estamos hablando de la formación, que un poco bueno pues es el caso que a mí me ocupa, o la formación en la educación de nuestros hijos, antes el profesor era la fuente de la información, o la fuente de información hoy es un conductor de telesesiones online. La información está en internet, yo te puedo facilitar una serie de inputs, pero lo que antes cabía por pantalla, cabía en la vida real, ahora no cabe por pantalla y le tengo que dar un nuevo enfoque a lo que es ser profesor, totalmente distinto a lo que es ser profesor ahora después del COVID que antes del COVID. Pero probablemente gestionar trabajadores a distancia no es lo mismo que gestionarlos ahí en presencial, ¿vale? Todos juntos. Las herramientas son distintas y me encuentro muchas veces
que tengo que ser como jefe, como líder, empatizar muchísimo más por pantalla que lo que empatizaría probablemente en presencial, porque necesito generar esta comunicación, este vínculo emocional que antes fluía tan rápido en presencial. Entonces tengo que darle un nuevo significado a mi nuevo contexto laboral, a mi nuevo contexto de trabajo. También tengo que, para poder hacer todo esto, porque el COVID nos ha movido a todos el suelo bajo nuestros pies y nos ha hecho plantearnos que si yo no estoy en mi centro, ¿vale? No estoy suficientemente calmado y me dejo de influenciar por todo este barullo de ruido que ocurre fuera, no estoy suficientemente centrado, no escucho realmente mis propios pensamientos. Pero es que también tengo que ampliar la conciencia para saber si todo lo que estoy haciendo es influenciado por el miedo de Doña Cagona o por, digamos, o por Doña Campeona. Doña Campeona es la parte de mi parte de la consciencia o mis pensamientos que me están dialogando, mis diálogos internos que me están diciendo, venga, si tú puedes, venga, esto, vamos a salir para adelante, vamos a conseguirlo. Y lo otro es todo aquello que me está frenando, me está diciendo, tú no lo puedes hacer hoy, pero ¿dónde vas? ¿Qué te crees que vas a hacer con esto? En fin, todos esos otros pensamientos que es mucho más que esta simpleza que estoy comentando yo aquí ahora, pero que nos frenan bruscamente. Necesitamos líderes mucho más conscientes de lo que son ahora. Necesitamos gente que sepa transmitir esa visión de futuro, esa que nos brinde a los equipos de trabajo esa esperanza, esa visión de cómo va a ser su nuevo otro puesto de trabajo, de cómo va a ser el futuro a 6 meses, a 12 meses o a veces a 2 meses vista. Pero necesitamos ser unos líderes mucho más centrados en el ser humano, mucho más humanista, mucho más humano que solamente la cuenta de resultados. Si bien la cuenta de resultados, por supuesto, sabemos que es muy importante porque donde no hay dinero no termina por haber empresa, pero las empresas las soportan los hombros de las personas que las habitan y que las trabajan. Por tanto, esto nos lleva a una lección muy importante, es que primero tengo que ser, ¿vale? Conocer quién soy yo y desde el corazón poder tener digamos, habilitar todos mis recursos intelectuales, dejar de vivir en estado beta para poder pasar a estado alfa y a estado de otros estados de consciencia más profundos que me van a generar, me van a proporcionar aquellos recursos que me van a permitir encontrar cuáles son las acciones, dónde está la puerta de salida, cuáles son las puertas que tengo que abrir, cuáles son las acciones que tengo que realizar y finalmente tener los resultados que tanto persigo, que tanto ansío, conseguir ese relanzamiento de la compañía. Así que no me cansaré de decir que la ecuación del éxito, la ecuación de la felicidad, la ecuación de la resiliencia, en este momento la ecuación que tengo que trabajar es primero el ser, después el hacer las acciones que tenga, es decir, en lugar de ponerme tradicionalmente primero hacíamos acciones, luego conseguíamos resultados y ya con los resultados esto nos proporcionaba felicidad, esto nos proporcionaba satisfacción con el puesto de trabajo o con los resultados conseguidos. Pero es que ahora nos estamos dando cuenta de que esto le tenemos que dar la vuelta, de que si yo no estoy en mi centro, no estoy centrada, no estoy convenientemente relajada, calmada, como para poder tener una visión del contexto. El que no sepa leer el contexto en el que nos movemos hoy en día está condenado al fracaso. O sea, si hoy muchos sectores no se están dando cuenta que ya, como venían siendo antes de la crisis, es imposible que el turismo vuelva a reflotarse, es imposible que muchos sectores vuelvan a ser iguales que antes, ¿vale? Habrá cosas que tengan que cambiar, no me atrevo a señalar cuáles, no estoy aquí para decir cuáles, ¿sí? Hasta que no acepte que los tiempos han cambiado, si sigo en negación no puedo realizar todo el tránsito hacia la nueva situación, hacia la nueva realidad. Por tanto, tengo que aceptar, tengo que dejar la negación, tengo que aceptar lo que ha ocurrido, tengo que trabajarme todas esas cosas yo para a partir de ahí empezar a plantear nuevas acciones que me den como consecuencia el resultado económico, financiero o de posicionamiento que necesito para mi compañía.
La ecuación ha cambiado, es lo que quiero que entendáis hoy claramente. Y hoy más que nunca necesitamos empezar, antes de ser felices, necesitamos empezar a resiliar. Por tanto, necesitamos, ya que hoy ha sido el día que Google se ha caído, necesitamos un nuevo GPS interior para salir de esta crisis. No podemos depender de soluciones que ahora mismo no aplican y de recursos que estamos acostumbrados a trabajar en ondas cerebrales beta. Tenemos que bajar a otro tipo de recursos mucho más de la psicología, mucho más profunda, para poder desde ahí solucionar esta situación. A la pregunta que hoy me he preguntado, y bueno, no hoy, quiero decir que viene en cabeza de muchos durante todo este tiempo, ¿cómo debe ser este programa de apoyo psicológico para todas aquellas personas, líderes y profesionales? Pues yo creo que son 6 ingredientes, que yo no sé si diría 6, 7, pero bueno, ya me pongo ya, se me va haciendo la lista mayor. Por una parte, necesitamos aprendizajes psicológicos de inteligencia emocional, de inteligencia espiritual, todas aquellas destrezas psicológicas profundas que hasta la fecha no le hemos dado mayor importancia. Hemos hablado de la importancia siempre de la inteligencia emocional, pero es que hoy tenemos que hablar de resiliencia, tenemos que hablar de superación de adversidades, de fortalezas, de flexibilidad, de lectura del entorno, de una serie de cosas que ya están mucho más allá de lo que de los conceptos o términos que veníamos utilizando, ¿no? Ya no hablamos solamente de habilidades de interrelación o de habilidades sociales para comunicarnos con los demás, hablamos de algún factor mucho más profundo. Tiene que ser cuanto más inspiracional, o sea, lo más inspiracional posible. Tiene que estar centrado en metas posibles también y tiene que ser muy inspiracional. O sea, tenemos que no hablar o no decir a las personas a través de los diálogos del miedo, sino de los diálogos de la visión. Cómo podría ser ese mundo o esa realidad futura si trabajamos de una manera distinta, con soluciones positivas. Tiene que ser una serie de actividades o de unas situaciones, una serie de programas que sean sostenidos en el tiempo, de forma regular, no a intervenciones puntuales, sino sostenidos en el tiempo, que podamos medirlos con CAPIs, que podamos ver el antes y el después, que nos vayan dando feedback puntualmente, ¿vale? Y que haya un seguimiento de todo esto, que no sepamos ni para dónde va ni para dónde viene. Estamos hablando de programas grupales o de consultas individuales. Bueno, pues ¿por qué en una convivencia de ambas dos cosas? ¿No? Programas grupales en donde se transmitan aprendizajes entre pares, entre iguales, que es muy importante, pero también si es necesaria una consulta individual, pues ¿por qué no? Vamos a dar una consulta individual a una persona para que pueda implementar ese Rubicón que a veces no es capaz de dar, ¿vale? ¿Por qué no vamos a hablar de una serie de herramientas, como por ejemplo las pausas activas, donde podamos proporcionarnos esos autocuidados, ese momento para la meditación, para la respiración, ese momento para los estiramientos, ese momento para bueno, pues para tener una serie de hábitos saludables, ¿vale? Quizás sean pues, bueno, un poco informar de todos estos hábitos saludables que tenemos que tener ahora de higiene en las personas. Si estamos hablando hace un momento de cómo serían las personas, o sea, si los ejecutivos no saben gestionarse a sí mismos, ¿cómo narices voy a hacer yo? ¿Cómo pueden gestionar la incertidumbre o el estadio o los riesgos psicosociales dentro de sus equipos? Pues bueno, hay una serie de elementos que un poco he detallado aquí a continuación, que son un poco pues Román Paladino, cosas muy sencillas, pero que es importante para que tengamos en cuenta. Primeramente, pues escuchar. Deja que lo saquen fuera, deja que tengan su ratito para sacarlo fuera, para dar salida a todas esas emociones, a esas preocupaciones. ¿Por qué? Pues porque eso me va a permitir que lo vayan asumiendo poquito a poco, ¿vale?
si yo no les escucho, si yo no les, poco a poco no se van dando cuenta, no tienen su espacio para comentarlo. Es verdad que también tengo que poner coto al pesimismo. Pesimistas no, ¿vale? No podemos ponernos sistemáticamente en la peor de las situaciones y estar siempre con este catastrofismo, porque donde va la atención va la energía y donde va la energía va la acción, ¿vale? Entonces, si yo estoy totalmente pensando en todas las catástrofes que nos van a acontecer, terminan por acontecer, ¿vale? Trata de empatizar con tu equipo, trata de ser consciente de las dificultades por las que está pasando. O sea, no le pidas imposibles y si le pides un imposible, pues dile, mira, os estoy pidiendo un imposible, yo sé cómo están las cosas, pero vamos a tratar de hacer un poder hasta donde se llegue, ¿vale? Hay que tratar de darles más control porque es una manera de reducir la incertidumbre. Ya sé que las cosas están como están, pero bueno, dentro de lo posible, pues darles ese margen de control, ¿vale? Y una de las formas de evitar, bueno, la comunicación siempre tiene que ser lo más rápida posible en cuanto que me entere yo de cómo van a ser unos nuevos procedimientos de trabajo, una nueva reorganización o unas cosas, unos límites que vamos a tener que imponer porque va a ser, pues cuanto antes lo haga, comunique tanto las malas noticias como las buenas de forma clara, concisa y exacta, mejor. Así corto de rumorologías varias. Facilitarles autocuidados. Cuando digo autocuidados no solamente habla de periodos de descanso, de recomendaciones de alimentación, de aprender a no rumiar todo el día, de aprender a encontrar esos espacios de calma interior. No solamente autocuidados físicos, sino autocuidados mentales, ¿no? aquellos elementos de prácticas o de aprendizajes psicológicos profundos que les puedo dejar pues una serie de libreta, ¿no? de botiquín, de repositorio ahí donde puedan rápidamente encontrar ese recurso que ahora mismo estoy en bloqueo, no me acuerdo cómo había que hacer, dónde era que estaba. Pues bueno, encontrar un recurso, bien sea por un vídeo tutorial o por un vídeo tip o por una alguna ideario o decálogo, en fin, hay muchas formas de encontrarles de esos autocuidados rápidos, que qué hacer cuando estoy rumiando una cosa, qué hacer cuando tengo que entrar en alto rendimiento y no se me da, no tengo manera, ¿vale? Pues bueno, pues facilitarles formas y fórmulas para que se faciliten a sí mismos autocuidados. Y sobre todo repetir hasta la saciedad el mensaje de lo vamos a conseguir, todos juntos lo vamos a conseguir. Y incluso vamos a salir reforzados. Es muy importante crear una visión, dar esperanza. O sea, no podemos jugar con esto, señores míos. O sea, es fundamental. Yo como conclusiones me llevo 3 cosas. O me llevo 4 cosas. Por una, la primera, que los héroes también necesitan ayuda, ¿vale? Y yo creo que no hace falta que lo diga mucho. Es verdad que no había, esto no estaba previsto, nadie sabía que iba a venir un COVID, pero es verdad que las empresas tampoco tenían previsto mucho, que digamos, esto de los riesgos psicosociales, esto de la salud mental, y ahora nos hemos dado cuenta de lo importante que es que se nos caigan los equipos, no solamente que Google deje de funcionar un día, pero imaginaros que el Google de nuestros equipos, el corazón y la cabeza, la psicología, se nos cae abajo, se nos cae la red y nos quedamos como colgados sin poder hacer absolutamente nada. Necesitamos crear un plan de bienestar corporativo, ¿no? Unas estructuras que faciliten a las personas un bienestar, y también tenemos que darle una formación, un training para que ellos aprendan a rescatar sus recursos interiores para poder afrontar el estrés, para poder resiliar, para poder manejar su hardware interior, su software interior de la mejor manera posible, para encontrar esa resiliencia que en este momento a todos nos importa, a largo plazo para encontrar esa felicidad en el puesto de trabajo. Y yo me quedaría con una última conclusión, y es que primero tenemos que ser para poder después actuar dentro de las compañías
tomar esas acciones que nos van a llevar hacia esos resultados finales y hacia el tener en las compañías. Así que no me queda más que deciros que juntos lo conseguiremos, juntos llegaremos a todas partes y daros las gracias a todos. Si tenéis cualquier pregunta, pues ya sabéis dónde acudir. Darle a la campanita, like, y así estaréis recibiendo todas las notificaciones. Muchas gracias a todos y nada más.